punto nuevamente para hacer otra observación. Y entonces se tiene el operador y le pone base, espacio true, pero lo pone en mayúscula. Cuando usted hace eso, haga de cuenta que está creando una variable nueva en la base de datos. Y el programa no va a entender que es el mismo punto. Y a la hora de calcular y ajustar la red, no lo va a tener en cuenta como información redundante del mismo punto, porque va a tomar como otro punto independiente. Y entonces eso puede generar problemas y errores. ¿Vale? Como es el cuarto de tu otro error común. Resulta que era el P1 y en una observación que hice por allí le puse fue P4. Yo me aparece el P4 acá y por acá otra vez el P4. Entonces ahí me saco un error y me dice atención que tiene dos puntos separados con una distancia muy grande y les tiene el mismo valor. ¿Sí? Cuando uno tiene más de 100 metros de distancia de separación entre un punto y otro, él le saca un valor. Cuando se supone que es el mismo punto, porque tiene el mismo nombre. Le dice pilas, de pronto le está poniendo el mismo nombre a dos puntos distintos. Entonces tenemos que revisar. En esta etapa revisamos los nombres, revisamos todo. Por ejemplo, si quieres vamos a editar el nombre de ese punto. Vamos a tocar puntos, no el texto, sino el punto. En esta herramienta, si queremos modificar algo de las propiedades, tenemos que tocar el punto, no el texto del otro punto, sino el punto. Que se ponga azulito, le damos clic derecho y le damos propiedades. Entonces, ahí me sale toda la información del punto. Vamos a cambiarle el clic de, pongámosle otro nombre, Trujillo 1, por ejemplo. Mayúscula. O true 1, TRU 1. Listo. Y acá hay efemérides precisas. Entonces vamos a encargar las efemérides precisas. Vamos nuevamente a importar. Y ahí aparece efemérides precisas. El patrón no es. Veamos, importar. Pero por qué. Entonces, si le sale un error ahí en el parámetro, no sé qué, eso es la ruta, pero igual le va a permitir buscar el archivo. Dile OK. Y coordenadas semanales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es configurar los puntos de control. Entonces, en este caso solo tenemos un punto de control que es Tarzán. Entonces vamos a ir al punto de Tarzán. Le damos clic derecho a propiedades. Propiedades. Y miren que aquí aparece tipo de punto navegado. Vamos a darle control. ¿Listo? Control. Aquí me da las opciones. ¿Qué tipo de punto de control es? Yo le vamos a decir que es fijo en posición y altura, porque tenemos certificadas las coordenadas X, Y, Z. ¿Listo? Sí, control y altura. Sí. ¿Sí? Hacia el centro. Hacia el centro. Listo. ¿Ah? Entonces, control fijo en posición y altura. Listo. Y ahora vamos acá, tipo de coordenadas. Vamos a decirle cartesianas. Porque ustedes ven el archivo de coordenadas semanales y salen coordenadas cartesianas. Que son estas que tenemos acá. Esas también salen. No, esas son las que descargamos ahora en clase. Las coordenadas semanales simples. Para la semana de 62. Deben en los coordenadas semanales simples.
Háganlo los que llegaron tarde. Vamos al buscador y le decimos coordenadas semanales y al explorador de Windows. De internet. Entonces, coordenadas semanales siguen la primera que les sale. Y buscamos donde dice coordenadas semanales XY, ordenadas por semana GPS. Y aparece arribita. Entonces, abrimos el calendario. Y bueno, lo que hicimos en el ejercicio cuando la buscamos hace un rato fue abrir uno de los Relex en un notepad y mirar la fecha de la observación. Con esa fecha en el calendario GPS miramos cuál es la semana. Como ya tenemos, ahora ya es compañero, dice 2021 6/14, o sea que fue el 14 de junio de 2021. Entonces vamos al almanaque GPS, que hace 8 días les dice en su escritorio, y buscamos para esa fecha 14 de junio de 2021, ¿qué semana es? Porque nos dice que 2162. Entonces ahí sí vamos a la página de siglas y decimos 14 de junio de 2021. Entonces vamos a buscar junio 14. Listo, mira acá, ya aparece la semana 2162. Entonces esa 2162 es la que vamos a buscar en la página de coordenadas semanales. Le dan una opción que dice coordenadas semanales organizadas por semana GPS. Y buscamos a la derecha 2162. Le damos clic y ahí ya nos descarga el archivo de coordenadas semanales. Entonces abrimos ese archivo, es un documento de TXT, formato TXT. Y .crd. Sí, es extensión CRD, pero es un texto plano. Lo abrimos y buscamos la estación Zarzal al final del archivo. Entonces, en la estación Zarzal vemos que están las coordenadas X, Y, Z. ¿Me puede repetir dónde fue que sacó la fecha para irse a mirar en el calendario? En los archivos RNS. ¿Abriste el RNS? ¿Cuál de los del Cualquiera, sí. ¿Cualquiera? Acá. Listo, entonces acá arriba aparece la fecha, miren. 2021, 6/14. O sea, junio 6 de 2021. El 6 de... Junio 14 de 2021. Entonces vamos al calendario. Sí, yo ya las había descargado. Y entonces en el calendario es 2021-62. Entonces vamos a las coordenadas. Coordenadas semanales. Ah, ¿ya las descargó? Sí, las descargado. Entonces, ¿qué me estaba preguntando? No, le estaba preguntando que dónde está la fecha. No había visto dónde está la fecha. Sí, que me confundí con esta. No. ¿Esta qué es? Aquí dice. Esa es la versión de De Leica. Hoy día Cualquiera de los RNS. Cualquiera de los RNS están en práctica. esas coordenadas X, Y, Z de la coordenada semana es la que vamos a meter acá. Recuerden poner aquí cartesiana porque tenemos coordenadas en cartesiana. Entonces copiamos el valor de X de la coordenada exacta y la pegamos aquí. Ahora, deben ser cuidadosos de mirar el valor antes, ¿sí? Y verificar que el valor esté muy cercano a la coordenada que estamos poniendo, porque a veces nos podemos estar equivocando en el punto y ahí se vería una diferencia significativa entre las coordenadas. ¿Sí? Pegamos el valor de X, el de Y, el de Z, y ahí ya
estamos definiendo nuestro punto de control. Recuerden, debe quedar clase de punto, control, fijo en posición y altura, coordenadas cartesianas y listo. Lo de la dimensión estándar no le pongamos nada y digámosle aceptar. De inmediato, miren que nos cambia el icono del punto de salsar. Ya aparece un redondito verde relleno, porque le hemos dicho que es un punto de control. ¿Listo? ¿Perfecto? Pero más o menos lo que tiene. O el nombre. O te la sabes como que ¿Listo? ¿Ya todos están ahí? ¿Ya estamos aquí? Listo. Entonces ya configuramos nuestro punto de control. Lo que ha hecho Lisa con eso. Entonces ya, coordenadas, cuidado. Vamos a calibrar antenas. Entonces vamos a darle acá donde dice antenas. Estaba cerca, pero Y miramos si aparecen dos referencias de antenas. Anexión. Acá abajo en la antena, le damos allí y nos aparecen todas las antenas de los puntos que tenemos acá en el proyecto. Sí, en el proyecto mis receptores serían, yo puse 10 receptores y dentro de esos 10 receptores hay 3 o 4 o 5 tipos de antenas diferentes, ahí le van a aparecer encima. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos revisar? Que la antena tenga los offsets configurados. Miren que esta primera tiene y la segunda no. ¿Por qué la primera tiene y la segunda no? Porque los receptores que se usaron en esa campaña de campo eran receptores Leica. Pues como el software es de Leica, esa antena de esos receptores está dentro de la base de datos del programa y él la reconoce y le calibra automáticamente los offsets de la antena. Pero la estación permanente de ligar tiene esta referencia y esa referencia no la tiene la base de datos de Leica porque ese es un receptor primo. Sí, de otra marca. Entonces nos toca calibrarla. Entonces vamos a la página, ya si ustedes lo saben hacer, háganlo, vamos a calibrar esa antena. Entonces recuerden, buscamos en la página de la NOAA, antena calibration, en la calibration de la NOAA. Buscamos el. Pues de quizás como que veo. No. Entonces, recuerden, debemos buscar una casa fabricante y buscamos PRM que es la calibration. Y ya está el vamos a buscar la referencia de la antena que me aparece en el Profe, acá hay dos. Recuerden que tiene que conseguir exactamente y ese sí, el nombre tiene que ser exactamente igual. ¿Es de Delta también o? Acabamos de decir que es primo. Pero buscamos que se llame exactamente igual y en la referencia de acá, si es ese SIG o ese SIG, tiene que ser igualito. Entonces, recuerden que abrimos la ficha de la antena en formato, creo que es antiguo.
¿Parece? y aparecen los parámetros de calibración de la antena. Profe, eso es en el altivo o en el... Ahí, Entonces, ¿vamos? Listo, entonces recuerden, ¿qué era este y este? ah, en el esquemita se explicaba eso. Por eso, pero ¿cuál es cuál? Recuerden que necesitamos calibrar 3 parámetros para el E1 y 3 parámetros para el E2. Entonces, estos 3 son de L1 y estos 3 son de L2. ¿Sí? ¿Esa unidad está esto? En milímetros. O sea, en el formato antiguo están en milímetros. ¿Sí? Pero van a notar que en el programa está en metros. Ahora, ¿qué es este y este? ¿Cuáles son? Aquí corresponde a cada uno. Mínimo minutos. Y por eso me gusta decirle a veces, pueden usar sus notas. Como no usan notas. El X, Y, Z, ¿no? No, eso norte, este y ¿Ah? norte, este y Norte, este, A. ¿Seguro? ¿O es este norte A? norte, este. En el formato Es totalmente importante. en este formato siempre es norte, este, A. Listo. Entonces, norte, este, A. Entonces, vamos a copiar estos valores. Para el E1, norte, este, A. Y para el E2, norte, este, A. Y recuerden que están divididos. Copienlos y volvemos al programa. A, U, P, A, para arriba. Sí, lo reinicias. Pero le dices que después. Y es una corrección asimultánea, porque nos la están dando en función de las direcciones. Listo, entonces vamos a... Si por ejemplo yo estuviera, oigan este tip que les voy a dar, si yo estuviera procesando, por ejemplo, Data Infinity, Data Infinity me permite cargar el archivo de calibración. Pero yo no tengo que ponerme a meterle manualmente esos datos, sino que yo hago lo que hizo el compañero. Vamos a ver. Él copió todo lo que aparecía allí en el antinfo y lo guardamos como con el nombre de la antena TN59800.00, el formato creo que es ANT. ¿Sí? O sea, en el formato estándar, porque aquí lo cambia. Entonces yo tengo que tener claro cuál es cuál, porque como aquí me cambia el orden, yo no puedo equivocarme porque calibro mal la antena. ¿Sí? Entonces miren que aquí aparece A, norte y este, mientras que en el formato antiguo aparece norte, este, A. Entonces hay que saber cuál metemos en cada valor. ¿Sí está claro lo que yo estoy diciendo? Trata pasar las tablitas a metros, a 0.000. Porque Exactamente. yo copié y me dijo que era un rango entre los 5 y 5. Claro, claro, porque Que no puede haber 86 metros. ¿Listo? Y yo no puedo decir que es 80 metros. Entonces, para el E1 vertical, ¿cuál es el valor de E1 para el vertical? 0.0. 086. 0 es 86, es 0. 0.86. No, porque Bien, sí, 0.08. 0.086.
¿Listo? Lo mismo para el norte y el este. Pero el que sigue sería el 0,7, pero dividido en 1000. Tengan en cuenta que 0,7 milímetros es una décima de milímetro. O sea que son 4 ceros. Igual es la 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Profe. Desde que bajaron lo de la antena, tengo el nombre. Tiene que ser que ese sí. Esto de acá, que son. Un segundito, un segundito. El 0.0007. ¿No son 4 0? Y estos tres de acá son de Por lo menos aproximando. Estos de acá. Son las. Los demás números. Y para. No, creo que es para diferentes bandas. ¿Y esta? Y eso. Solamente se hace Sí. Yo porque tú fuiste de la maricada tan específica. Saca los datos del O sea, usted quería como 10 semestres. teniendo en cuenta que este está en metros y en el otro está en milímetros. O sea que- Pero ustedes nos llevan un semestre nosotros. Sí. ¿Listo? Qué chingo. ¿Ya quedó? ¿Terminado? Entonces, llenamos los valores. El tipo de corrección Ah, también hay que colocar las TL2. Claro, puede ser positivo. También tenemos que colocar las de L2, ¿no? ¿Ah? También tenemos que colocar las de L2. También las de L2. Y ahí entonces cuál es norte, este y Lo yo. mismo. Estas tres primeras, ustedes están poniendo cuidado. Estas tres primeras son de L1 y estas tres de acá abajo son de L2. Si yo pensé que se refería a las de acá abajo con esa y no sabía cuál agarrar. Son estas de acá. Norte, este up para L2. Ok. Pero pues acá esto dice Y es dice la antena ubicada 0.0003. ahí sale un recuadro. Ahí no puedo. Listo, entonces ya verificamos y ya aparece apareciendo para Cero, cero, tres. Ah, es porque es vertical, ya. 117.110.001 Vamos, te deja 1171. ya tenemos calibradas. 0.1171. Norte.
Ya le pusieron valor acá. Listo. Ahí ya tenemos el grado. Por aquí entonces sí serían 3-0, ¿no? Sí, son los reservas después de la Listo. Actualizar antenas. Paso siguiente. Vamos a configurar las líneas bases. Entonces aquí sería menos. Entonces, atención que la configuración de las líneas bases es la definición de qué puntos vamos a calcular a partir de qué otros puntos, de qué referencia. Entonces lo que hacemos es definir las ¿Qué hace referencias con las que vamos a calcular. ¿Ah? 2, acá. Aquí. ¿Ya estamos todos ahí? 3-0 y 2. ¿Sí, no? ¿Está, no? Ya. Si no fuera si fuera otra marca, seguramente va a ser el mismo proceso. Si fuera un dato, pues a buscarlo. Bueno, ¿cómo vamos? En el formato está norte, que es aquí está A, no aquí. ¿Listo? ¿Ya estamos todos? Profe, Dijo que impresiones no. una pregunta, acá no, en la corrección adicional no hay que... Sí, faltó. ¿Qué me faltó? Propiedades. Y abajo, azimut y elevación. Listo. Azimut y elevación. Y aquí dice que la antena que está siendo modificada está en uso, ¿no? Que todas las líneas base que ya han sido computadas usando esa antena van a ser que borradas de la database. Listo. Entonces vamos a ¿Qué es? configurar líneas base. Configurar líneas base es simplemente decir qué punto vamos a dejar como control y cuáles puntos vamos a dejar como point position opuestos a posición. Entonces, vamos a salir de la ventana de antenas y volvamos a nuestra ventana espacial. Entonces, lo primero, vamos a configurar esas líneas base en la siguiente pestaña que dice FPS procesamiento. Entonces ahí ya me aparecen todas las observaciones con una línea de tiempo. Eso que vemos aquí al lado se llama una línea de tiempo GNSS, donde nos muestra mediante una barra. Eso es como un gráfico donde en la vertical me define cuál es el satélite y en la horizontal me define el tiempo. Por eso se llama una línea de tiempo. Entonces, cada satélite, cada estación, para cada estación me muestra cuál fue el periodo de observación. Entonces, como Sarsal es una estación permanente y tiene datos de 24 horas, por eso siempre va a ser la observación más larga, ¿cierto? Entonces, el primer procesamiento que vamos a hacer de línea de base es dejando como estación de referencia la estación que tenemos fija, que es cuál. ¿Cierto? Entonces vamos acá arriba donde hay los martillitos y vamos a coger el rojo, lo pinchamos y seleccionamos la estación Sarsal para que se ponga roja la línea de tiempo de Sarsal. Todos estamos allí. Listo, claro. ¿Eso qué significa? Que esa estación la vamos a tomar como referencia. ¿Listo? Ahora vamos a coger
el martillito verde y vamos a hacer un primer procesamiento donde todos los vamos a procesar a partir de Zarzal. Entonces vamos a seleccionar todos a ver cómo nos va. ¿Qué quiere decir eso? Que desde Zarzal, voy a borrar esto aquí. Vamos a tener Zarzal por acá y lo que vamos a hacer primero es eso, punto 1, punto 2, punto 3, son 3 puntos. Entonces, los 3 puntos los vamos a utilizar desde la estación Zarzal. Eso es lo que estamos configurándole en este momento. Sería de 1. Vamos a hacer ese primer ensayo a ver qué me da. Entonces, cuando ya tenemos todo así listo, ya hemos configurado cuál es la estación de referencia. Ahora, nos hace falta una parte importante que es la configuración del procesamiento. Entonces vamos a ir en esa misma pestaña que estamos, aquí al ladito, vamos a darle este icono de acá. ¿Sí? Que es configurar los parámetros del procesamiento. Entonces, Al lado. entonces, ángulo de corte, que es como un equivalente a la máscara de elevación, vamos a dejarlo en 15 grados, que viene por defecto. Efemérides, ¿qué le ponemos en efemérides? ¿Precisas? Precisas, porque tenemos efemérides precisas cargadas. Si ustedes se les olvidó cargarlas o no las tienen, él lo va a procesar como con emitidas, ¿vale? El tipo de solución, vamos a dejarlo automático, pero tengo ahí por curiosidad. Entonces dice, todas fijas en fase portadora, que ya ustedes saben qué tipo de solución es esa, fija en fase portadora, fija en fase para GPS y flotante en clonas, código y flotante. Ya ustedes saben todas esas soluciones. Esas soluciones, para que de una vez lo sepan, siempre se las pregunto en el examen también. El examen normalmente es de unas 10 preguntas, 10, 12 preguntas, y dentro de ellas siempre incluyo todas las que me he dicho que puedo incluir. Entonces, por ejemplo, acá yo les puedo decir, defina qué es una solución fija de fase portadora R6 o R3. ¿Usted qué me dice? Pues una solución donde se deja ver que se utilizaron al menos 2 receptores, como es LC, ¿sí? Que es libre de ionosfera, por lo tanto los receptores eran de alta frecuencia, combinación ideal libre de ionosfera, observable de fase portadora, y si es fijo significa que pudo calcular la ambigüedad del ciclo inicial. La precisión esperada para una solución de este tipo es milimétrica. Y es todo lo que obtenemos solo con el tipo de solución. Eso ya ustedes lo saben hacer. Si no lo saben hacer, no pueden pasar en mucho y seguramente estarán mal. Entonces, debo de aceptar. Tengo una semana y tengo una semana completa. Y ahí ya está listo para procesar. Entonces, démosle el piconcito que está al lado de la manita. Podríamos aceptar el engranaje automático y tiene ese Sí. aceptado. Enseguida. Y le damos procesar. Entonces aquí el proceso, como son poquitos datos, lo hace muy rápidamente. Miren la función que le dio allí.
aparece en azul porque todas las observaciones fueron muy buenas y ya vamos a ver por qué fueron muy buenas. Pues miren que todo lo que yo les he enseñado a lo largo del curso les va a permitir a ustedes entender estos resultados. Por ejemplo, miren, aquí me está diciendo tipo de solución, entonces dice fase fija, frecuencia, entonces dice yo lo vi L3. ¿Sí? O sea que las soluciones eran muy buenas, porque eran todas soluciones de fase cortadora, y por lo tanto todas son soluciones candidatas a ser milímetros. El hecho de que me hayan dado todas azules significa que están muy buenas todas. ¿Sí? Las soluciones de fase fija todas fijaron. Claro, eso dio súper bien. Entonces, cuando ya estoy allí, que he procesado y que ya me están haciendo su listo, yo le voy a dar aquí guardar resultados. ¿Esto? Sí, esto. ¿Qué derecho estoy? ¿Qué puede pasar cuando ustedes estén procesando el ejercicio aquí en la universidad? Que de pronto alguna dio flotante o alguna dio con errores muy grandes, entonces no va a aparecer así en azul, sino que en azul solo van a aparecer las soluciones que pasen digamos, el filtro de calidad que nosotros le pusimos. ¿Sí? Entonces, si salen azulitas está perfecto. Si algunas salen como que no fijaron, esas no las vamos a guardar, pero tomemos nota porque si es una línea base que es importante para nuestro diseño de red, significaría que nos tocaría volver a campo a tomar esa línea base. ¿Vale? Ojo ahí con eso. Listo, entonces vamos y ya guardamos, le damos a guardar acá y vamos a ver la ventana de visualización, a ver qué pasó con los resultados. Entonces, lo primero que vamos a ver es que aparecen unas líneas rojas, que me indican que ya hay un procesamiento y me muestran de dónde a dónde estoy procesando. Entonces ahí me muestra que ya todas las circulares de salen. Ese es un primer procesamiento que estamos haciendo. Ahora, vamos a hacer un segundo procesamiento y ya vamos a empezar a interactuar con estas de acá. En este momento, desde el punto de control, le dimos coordenadas a todos estos tres. O sea que en este momento yo ya puedo calcular cualquiera de estos tres, los otros dos. Entonces lo que nosotros hacemos es empezar a hacer procesamientos del uno al otro, del otro al otro, para obtener varios vectores de solución y al final hacer un ajuste con todo lo que tengamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos nuevamente a nuestra ventana de procesamiento y vamos a cambiar la configuración acá. ¿Verdad? Entonces, si queremos, bueno, vamos a dejar esa ahora, este que se llama TL1 fue la estación que más tiempo tomó datos porque se usó como una especie de referencia. Entonces vamos a poner en rojo esa estación. ¿Dónde está el flujo de trabajo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora nos tiene que aparecer un vector que va desde la estación TL1 hacia a los las otros otras dos. ¿Vale? Entonces nuevamente vamos a darle procesar. Vamos tocando el tocando los rojitos. A todos los que están para Estamos viendo un punto de referencia para calcular la velocidad por el metro, para corregir con la línea base. Como es más una línea como si fuera se coloca.
una observación Sí, porque fue la que más tomó tiempo. Pero pues creo que vamos a hacer con las otras dos también para los otros. Es como si estuviera pensando ahí unos tracks. Pero en realidad la que nos interesa es la que tenga o el T1 o el T4. ¿Listo? De todos modos, si ustedes analizan, todas tienen fija la clase portadora libre de ionosfera. Volvamos a nuestro. Bueno, voy a grabar nuevamente resultados. Y démosle ventana de visualización. Démosle zoom aquí. ¿Me hace? Y entonces ya tenemos, miren ustedes, que tenemos un primer cierre. Mira, bonito. Bonito. Sí, solo que ¿Puede salir la cosita? Porque tenés que procesar y guardarlo. Tienes que procesar. ¿dónde se lo guardas? Pues nunca he venido acá a montar guayabito. ¿Dónde? Entonces, ¿por qué me ves con ese porque era de matar guayabito ¿Dónde? ¿Hello? al lado de energía? Si un día que tuve unas audiciones, digamos, obscenas, Entonces ahí ya tenemos les voy a saber la historia de ¿Qué nos calculación. faltaría? Nos faltaría, miren, aquí nos faltaría, ya tenemos esta línea, esta, para que se vea este triangulito, Para cada caso, de T1 T4 faltaría. ver si podemos cerrar de T1 a T4. Vamos nuevamente a nuestra ventana de procesamiento y tenemos que validar si entre T1 y T4 hay observación simultánea como para poder hacer esa línea base. Si no hay simultaneidad, no hay posibilidad de hacer posicionamiento relativo de una presión. Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer con esa. Entonces, vamos a nuestro gráfico. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle ajustes. Entonces, atención que hasta este punto, que nosotros medimos, por ejemplo, acá, démosle perdón, démosle resultados. Entonces, miren, ojo a lo que les voy a mostrar. Ojo, porque esto les puede a ustedes aclarar la mente y darse cuenta de por qué mucha gente que trabaja mal, obtiene malos resultados y ni siquiera se da cuenta. ¿Sí? Me explico. Hay gente que llega y se va para campo con un receptor y dice, como está la estación permanente, entonces toma el primer punto, por ejemplo el T1, terminó la observación y se fue para el T4, hizo otra observación, procesó, y entonces ahí ¿qué va a tener? Ahí va a tener dos radiaciones desde Zarzal a T1 y desde Zarzal a T4. Son dos radiaciones, una observación única por cada una, no hay cierre y no hay forma de hacer ajuste. Resulta que el programa, a usted le puede decir que la precisión de esa observación fue de 2 milímetros o de 1 milímetro. Pero, como son líneas sueltas, porque son radiaciones, usted puede tener ahí 20, 50 centímetros de error y no tiene forma de ajustarlo. Porque lo que le arroja el estadístico es eso, un estadístico de dispersión de los datos, de precisión, más no de exactitud. Entonces, a pesar de que le reporte 2 milímetros, puede ser que usted esté teniendo un error más grande y vamos a verificarlo. Por ejemplo, aquí leímos en la pestaña de resultados. Entonces, por ejemplo, tenemos los nombres. Tenemos T1. Miren que tenemos dos soluciones para T1. ¿Sí?
Vamos a revisar esas soluciones para T1. Dice, ambas fueron estáticas, una fue L1 más L2, o sea, doble frecuencia, y la otra fue doble frecuencia libre de ionos. Ahora, miremos al final donde aparecen las precisiones. Entonces miren que hay una que dice que tiene 2 milímetros y la otra dice que tiene 3 décimas de milímetro. Y entonces uno dice, buenísimo. Pero revisen ustedes la diferencia entre las coordenadas, a ver qué diferencia tienen entre las coordenadas. ¿2 centímetros seguro? ¿La primera? ¿Ah? ¿Quieren hacerlo? Hay La diferencia en X, la diferencia en Y y la diferencia en Z entre las dos primeras coordenadas que se supone que son del mismo punto. Entonces, para que ustedes analicen la lógica de esto, el estadístico de error me está diciendo que uno tiene predicción de 3 milímetros y que el otro tiene una predicción de 3 décimas de milímetro y el otro tiene una predicción de 2 milímetros. En ese orden de ideas, ¿cómo deberían ser esas coordenadas entre sí? Muy parecidas, con diferencias y mucho de milímetros, porque te está diciendo que décimas de milímetro y el otro... Pero cuando usted resta tiene un centímetro 31. En la otra. ¿Y en las otras componentes? Pero miren que no tiene lógica, no tiene sentido que me diga que si tienen presión de décimas de milímetro, haya diferencias de centímetros. Y en este caso dio muy bien. Pero a veces entre una coordenada y otra, usted puede tener 50 centímetros. ¿Sí? Y ambas decir que tienen predicciones milimétricas. Eso es porque estamos hablando de radiaciones, de soluciones así sueltas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente que no sabe procesar, ¿sí? Porque le ha enseñado un vendedor solamente con el cuento de base y Robert, entonces le enseñan a procesar solamente líneas base y llegan hasta acá. Y hay gente que entrega informe y entonces se viene acá, donde dice, ven aquí donde dice reporte. Tiene 2.25 centímetros en Y. Reporte acá. Entonces, llegan y le entregan a uno, ya, le entregan como informe del proyecto y de procesamiento esto. Resumen de procesamiento. Y ahí estamos apenas a mitad del proceso. Porque ahí solamente hemos calculado las líneas básicas, ya las calculamos y ya procesamos líneas básicas. Entonces solamente hemos calculado líneas base sueltas. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer después es que cuando ya hemos procesado todas las líneas base, hacer un ajuste riguroso por mínimos cuadrados y ahí sí obtengo las precisiones reales de mi proyecto. La predicción que aparece aquí, esa sí es la que yo veo presentar aquí. No esos 2 milímetros y esos 3 milímetros, es una mentira. ¿Sí? Entonces, hay gente que, por ejemplo, cuando a mí le entregan un informe, lo han hecho con Leita, y luego todo el menos seminario y fue la misma. resumen de procesamiento, Mi foto de la secretaria, pues, de esto. va a terminar el trabajo y luego me lo trae. Sí, eso me falta de peso. Entonces, miremos acá, Libres, en este libres. aparecen también los errores de Como lo vimos en la base, tarea. aparecen las coordenadas, ¿Qué ustedes dicen?
y cualquiera dice, no, ya, Libre pero soy. fue el proyecto y ya, y ahí quedó. Lo que sí Pero no es está así. en la transcripción Se luego esa, la transcripción de todo lo que Soy mucho más inteligente, así como 3 semanas de que fue con Miguel. listo. entonces la cosa se escribe. Una observación importante. Tú me dijiste En este programa, si usted por accidente se le cierra el programa, me tocó. ¿sí? Usted no se preocupe que hay, que no habrá que no, no pasa nada. Él automáticamente le va a guardar todo lo que usted haciendo. Listo, vamos nuevamente. Y vamos a es que él lo había separado todo. Entonces vamos a darle nuevamente la ventana de visualización para ver qué es lo que tenemos. Y ahora vamos a darle ajuste. Entonces, si yo me vengo acá a la pestaña de ajuste, ahí ya estoy en el último paso del procedimiento correcto. Entonces, ya lo que voy a hacer es que toda esa línea base que calculé, la voy a ajustar rigurosamente por mínimos cuadrados, y para eso está la opción de, a ver, vamos aquí a Adjustment, Dame. y tenemos las opciones. Entonces vamos a configuración. Entonces, parámetros generales. ¿Dónde estamos? Y Ajuste, entonces ahí yo configuración, puedo tener configurar los parámetros de desplazamiento. Tengo acá menú estatus, configuración, y ahí yo le puedo configurar parámetros de procesamiento. Entonces, estaciones conocidas, control. Entonces, ahí lo que estoy configurando es el número de ese, todos los parámetros de ese ajuste. Entonces, número de iteraciones, eso tiene que ver con el algoritmo que yo les decía el otro día, que para solucionar hacíamos iteraciones. Entonces, ahí habla de 3. Vamos a ajustar en 3D. Miremos otros. 3. Entonces, ahí lo que voy a como arriba. Desviación estándar, por ejemplo. Entonces, ahí lo que estoy definiendo son las tolerancias de cada uno de los parámetros, de los errores en dirección, en distancia, en ángulo, en azimut, en línea base. Entonces, por ejemplo, para línea base dice que la tolerancia es de 5 milímetros, ¿de acuerdo? Los test, entonces, este programa hace varios test estadísticos arriba. Entonces, por ejemplo, dice el alfa, el beta, el sigma, y de cada uno me muestra los valores. Estas que vemos aquí son las tolerancias. Si me da por encima de esos valores, él me va a resultar en rojo los resultados, indicando que están por fuera del rango de tolerancia. ¿Vale? Sistema de coordenadas. Entonces me muestra cómo está configurado. Y bueno, creo que no le vamos a cambiar nada aquí, no le voy a aceptar. Y ahora sí vamos a darle otra vez el de arriba de la mesita, el icono, es la balanza. Entonces calcular medio. Entonces, él lo hace de una y ahí hay el icono de la balanza. ¿Listo? Y ahora vamos nuevamente a Adjustment. Arriba, no arriba. Y le decimos
Resultados. Network. Le damos a hacer Entonces, este sí es un informe. Salió algo de la licencia. ¿Salió qué? Ah, sí, porque ya código en esta cosita. entonces ya sale un PDF que este sí es el que debo adicionar a mi informe. ¿De acuerdo? Al informe del proyecto, este sí es el que debo adicionar. Y mire que dice Network Adjustment, o sea, ajuste de red. Y ese es el que yo reviso. Profe, una preguntita, Con esta cosita, mira que ya. ¿se configuró algo o solo...? No solamente miramos. Vale. ¿O sabes quién es Jaime Molina? Arriba. ¿O sabes quién es Jaime Molina? Arriba, Creo que sí. adjustment. No es Abajo. No, no es de acá. Sí, yo le apellido Melena, ¿Qué digamos. está buscando? Sí, Para hay buscar. alguien de apellido Molina, pero bueno, conoces quién es Jaime Molina. Que un carta, pues. Resultados. Network. Franco, ¿vos conoces quién es Jaime Molina? Ahora sí, exploremos este informe y aquí sí vamos a ver las precisiones. Verificamos que todo nos haya salido en negro, que no tengamos por ahí cosas en rojo. Miren, todos los test nos pasó muy bien. El único que rechazó fue el test F, ese rechazado. Hoy viernes de la Pero audición. generalmente cuando pasa eso es porque como tomamos tan pocas observaciones, no tiene así mucha redundancia, entonces digamos que es una observación que no tiene como un peso fuerte para uno estar completamente seguro gusto. ¿Sí? Entonces a veces me rechaza algunos textos. Entonces miren que ahí aparece resultados del ajuste, dice estación, dice latitud, longitud y nos muestra las desviaciones estándar. Entonces miren desviaciones estándar que aparecen. Entonces miren que ahí ya nos muestra valores más razonables de precisión. Ya no me habla de décimas de milímetros. ¿Qué errores está mostrando ahí? 8 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros y 2 centímetros. El primero, perdón. Pero la desviación estándar en el primero, en este que estamos viendo acá, vino de 8 milímetros en una componente, 9 milímetros en la otra y casi 2.7 centímetros en la otra. En la altura. Entonces, ya eso es una cosa distinta. Que a mí me diga, ahora, se me escapó algo de un error terrible que nos podría gustar el procesamiento y empezar de cero. Y es culpa mía. Vamos nuevamente al. ¿Quién se les tocó algo? Lo que pasa es que aquí ya teníamos todos los Que datos posiblemente en otro proceso. organizaditos. Pero cuando nosotros hacemos esta carga de datos, hay algo muy importante que tenemos que revisar, que son las alturas de las sentencias. Eso se nos entonces, en ese caso, lo que hacemos es que podemos hacerlo desde aquí, GPS, y nos paramos, por ejemplo, en PU. Tenemos el clic derecho, propiedades. Entonces miren que ahí me aparece todo. Pues, en este caso no es tan grave porque los archivos ya tenían esas alturas de las antenas integradas. Pero No sé. sí se me escapó hacerles allí el llamado de atención de que siempre tenemos que revisar eso. Independientemente de que
hayamos guardado las alturas instrumentales en el colector de datos. Porque muchas veces puede ocurrir que se pierde esa información. Cuando yo convierto, por ejemplo, los datos a Rinex, me borra las alturas instrumentales. Entonces, yo debo tener la ficha de campo, el papel que llevé al terreno, donde anoté esas alturas y verificar que la altura está correcta. ¿Vale? Me disculpa que se me olvidó ese detalle. Como les digo, en este caso no tenemos problema porque ya las alturas están configuradas y no pasa nada. Pero sí, siempre como parte de este carga de datos, vamos a anotar la previsión de altura instrumental. Crítico, ¿no? Miren que nadie le da la opción de decir si la altura es vertical o si es inclinada. ¿Cuándo es inclinada? ¿Quién me dice? ¿Cuándo esa altura la medimos inclinada? Ahí está en el dibujo. Cuando es un trípode. Cuando montamos la antena del receptor en un trípode. ¿Cuándo es vertical? Cuando la tenemos sobre un bastón. ¿Sí? Medimos la altura del bastón. Ahí es vertical. O podemos tenerla en un trípode y buscar la zona que diga vertical. Los equipos Leica tienen un metro especial, un flexómetro, y uno lo mete así en la antena, que a la altura instrumental. Entonces, en este caso, dice, la antena es una AP502 y la altura instrumental es esa. ¿Listo? Bueno, nosotros que cuando se llamaron para hacer la aquí en la universidad, todos estaban pues todos son Son inclinadas. Ah, sí, nuevas son verticales. Ah, sí, pero era con soporte. Con bico. Listo, démosle cancelar. ¿Vale? Entonces, no pasa nada porque ya las alturas están aquí vinculadas, pero sí, me disculpan y anótenlo ahí que no les puedo olvidar. Siempre revisamos eso, revisamos que los nombres estén bien, que si hay varias observaciones de un punto, eso se llama reocupación, cuando yo tengo un punto en varias observaciones, en varias sesiones. Que el punto tenga el mismo nombre siempre. Entonces la que anotamos para esa. Esa ya viene, por defecto también viene metida en el primer. Esa sí, por defecto ya viene ahí. El IGAC la introduce normalmente es cero. Bueno, entonces, volvamos nuevamente a la respuesta. No, el adjustment abajo, adjustment abajo, que está en el adjustment. Luego adjustment arriba, resultados. Listo, entonces sigamos mirando los resultados. Creo que vi allí eso y me acordé de la cosa. Bueno, miremos más coordenadas. En el primero fue eso, en el segundo fue más o menos parecido. Pero miren, bueno, en general nos dieron muy buenas precisiones y están dentro del rango de los 2 centímetros, 2.6 centímetros de temas error. Eso es lo que nosotros buscamos en un posicionamiento de este tipo, que estemos entre 1 y 2, 3 centímetros también. Es un valor razonable. Pero cuando me dicen que no, que la presión fue menos de 1 milímetro, yo eso sí me la pienso mucho para creerlo. Listo, entonces este sí es el informe que vamos a entregar. Y este informe, ya vamos a ver las coordenadas. Ahora, si uno quiere,
Miren que arriba hay un icono de un globo. Entonces, ahí está en coordenada la latitud longitud. Si ustedes le dan en los ejes que aparecen ahí al ladito, ¿vale? Entonces ya me entrega las coordenadas en geocéntricas cartesianas. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden algo muy importante, muy importante. Cuando ustedes hacen este procesamiento, estas son las coordenadas que vamos a entregar al cliente. Entonces recuerden que en nuestro informe tenemos que entregar, ¿qué pasó ahí? Tenemos que entregar las coordenadas en la época actual, o sea, el día que hicimos la medición, pero tenemos que entregar en la ficha las coordenadas en la época de referencia. Pues estas coordenadas que están en junio 14 de 2021, tenemos que llevarlas a la época de referencia, que es ¿cuál? 2018.0. Entonces allí tenemos que pasarlas a la coordenada que tenía ese punto en enero del 2018. ¿Sí? Y esa es la que tenemos que meter en la ficha. Entonces, en el informe, porque de esto me organizan un informe de ese procesamiento, les recuerdo, ese informe no es para mí. Ese informe es para que ustedes allí consignen todo lo que puede hacer el ejercicio, las dificultades que tuvieron, los resultados, todas las observaciones, para que de aquí a mañana que ustedes vayan a hacer un procesamiento de estos, digan, yo tengo un documento donde están todos los pasos, donde están los resultados, donde está cómo interpretar cada cosa, y entonces pueden apoyarse en ese documento para hacer el procesamiento. Cualquier duda que tengan en el procesamiento de la red de aquí de la universidad, me dicen, me pueden poner un correo, por ahí o arriba al laboratorio, nos ponemos una cita si quieren, lo miramos y yo les envío con mucho gusto. Me interesa que ustedes, pues, interioricen eso lo que más se pueda, y si posterior al curso incluso alguno de ustedes quiere profundizar más, quiere hacer más ejercicios de procesamiento, manejar más programas, quiere que miremos el Leica Infinity, con mucho gusto me dicen, sacamos un horario y yo les presto el equipo con las herramientas y les explico y les sacamos un equipo para que lo hagan. El que quiera hacer trabajo de grado relacionado con estos temas, hay muchas cosas que se pueden hacer, lo pueden mirar. ¿Sí? Entonces, de ahí para allá es que ustedes comprendan que una cosa es utilizar una línea base y tener unos estadísticos de error en función de la dispersión de los datos, y otra cosa es tener una red ajustada por unos errores reales. ¿Sí? Así como aquí al final nos dieron 2 centímetros, puede ocurrir que en un proyecto que haya dado por ahí una línea flotante nos den 10, 50 centímetros. Pero si nosotros solamente procesamos líneas base, pues siempre nos va a salir ese espejismo de que fueron 3 milímetros. Esos 3 milímetros, lo único que me está diciendo el estadístico es que todos los datos que se tomaron estuvieron muy cerquita y que ninguno estuvo por fuera del rango de 3 milímetros. Pero puede ocurrir que a pesar de que todos los datos estuvieron muy cerquita, entre ellos, muy cerca, tanto como 3 milímetros, pero pueden estar alejados del punto real 50 centímetros. El punto real está por aquí. Entonces, el estadístico que me entrega una línea base es qué tan cerca está la muestra entre sí. Una idea de la dispersión de los datos. ¿Sí? Pero no me está entregando un valor real de error. Solamente puedo calcular un valor real de error cuando hacemos un ajuste de red. Pero para poder hacer ajuste de red, yo tengo que tomar los datos suficientes para darle redundancia que pueda hacer lo que hicimos hoy.
con esa red que ustedes tomaron, y yo espero que ya hayan compartido los datos de todos para que todos tengan toda la información, van a tener un ejercicio muy chévere. Recuerden hacer todas las combinaciones posibles, de motivo este y a partir de este calculo nosotros, luego de motivo este y calculo nosotros, así. Aquí podemos hacer más, ¿no? ¿Ah? Ahí podemos hacer más. Creo que no, por lo que entre 1 y T4 no hay simultaneidad. Ok, sí, Si sí. hubieran estado simultáneos, podríamos dejar T1 Ya se pasó. y hacer nuevamente para crear la línea entre T1 y T4. Pero como no se pudo. Ahora, algo que siempre hago yo es que, si por ejemplo T1 y T4 fueran simultáneos, entonces pongo rojo T1 y calculo T4. Y luego, al revés, pongo verde el otro y rojo el que había puesto verde el anterior, para calcular de aquí para allá y de allá para acá, porque a veces de aquí para allá no me da muy bien, pero de allá para acá me da muy bien, entonces igual puedo jugar con todos esos datos. Entonces cuando uno hace ese procesamiento, uno juega con todo eso. Pero entonces, en el procesamiento que vamos a hacer es, bueno, tengo entendido que es diferente porque tenemos que con la base de acá de Cali y la de Buenaventura tenemos que darle las coordenadas al de la... Tenemos que corregir las del servicio geológico, ¿no es? Y a partir de las de Cali y servicio geológico, ¿sí? Usted, ¿no? No, yo lo que les dije es que cuando uno va a utilizar estaciones que no tienen coordenadas físicas, uno hace eso. Pero aquí tenemos la Magna Eco Cali y tenemos la del laboratorio. Si quieren, procesenla solo con la Magna Eco Cali, me parece el ejercicio parecido a lo que hicimos hoy. Pero si quieren, pueden descargar las coordenadas, los datos de esa fecha de la estación que tenemos en el laboratorio y dejan las dos en rojo, ¿sí? Para hacer doble base. Entonces, como ustedes lo quieran hacer. Pues la más práctica es solo con Magna Carta. Ahora, si quieren usar la otra que tiene servicio geológico o lo que sea, pueden hacerlo ustedes con Buenaventura o con Zarzal, le dan coordenadas entre Cali, la otra estación, y le dan coordenadas a la y la utilizan. Ya todo lo que ustedes hagan de más, pues es chévere para ustedes. Entonces, si alguien tiene alguna inquietud o algo, repito, me pueden escribir por ahí y lo miramos. 2018.0, que es la función para economía. Otra cosa, antes de que nos vamos. ¿Dónde Nos cambió? vamos a esta Pues, ventana. No tenemos que hacer. ¿Qué cosa ¿Qué son las hubiera coordenadas? pasado? Tenemos que cambiar las coordenadas. Ya. Aquí Porque la hacemos nos dieron todos los datos, nos dieron perfectos. en su Magna Carta. ¿Cómo se exporta esto? Impresionante. ¿No será que está mejor? No, no, el trabajo se hizo muy bien. Pero puede ocurrir que ustedes cuando estén procesando una línea de desarrollo, en ese caso, lo que hacemos es volvamos acá a la ventana de procesamiento y vamos a seleccionar, vamos a aplicar, por ejemplo, uno de los verdes. Bueno, vuelvan a poner el verde. Entonces, vamos a darle clic derecho. Y miren que me está haciendo una ventanita allí. En esa ventana, yo puedo decirle satélite Windows. Y entonces el satélite Windows lo que me va a mostrar es una línea de tiempo firme a nivel de satélite. La entendí la frita. Puede Tócala ocurrir y ahí que sí ya. cuando yo hago mi observación, hay satélites que estén muy mal aspectados, que por ejemplo los datos hayan entrado entrecortados o que tengan muy poca información y esos satélites en lugar de aportarme a mi procesamiento me generan errores, me generan ruidos, me generan errores. Entonces yo puedo, a partir de esta herramienta, quitarlo. Entonces, por ejemplo, si yo veo que hay un satélite que dígame un pedacito, yo puedo eliminar eso. Esos que tienen solamente la parte final, ¿sí? ¿Cuándo? Esos dos Te la pagas del colegio.
Le voy a dar Porque unos tips así rapiditos, porque eso también es importante. Sí. Uno, satélites Plata. ruidosos. Aquí la verdad no hay satélites ruidosos, por eso nos dio muy bien la observación. Porque cuando tenemos satélites ruidosos, tenemos, por ejemplo, aparece una línea así y aparecen un poco de rayitas o unos pedazos así, o pedacitos así pequeñitos, entrecortados, un poco de cosas así todas feas. Y ese es un satélite que no hace sino generalmente ruido. Ese satélite yo lo elimino. Dos, satélites con menos de 40%. Entonces, por ejemplo, si esta es la observación, miren que el 28 es un satélite perfecto. Perfecto. Y el primero también. El primero, perfecto. 100% de la observación. Entonces ese cuarto y quinto. Pero, por ejemplo, estos, si tienen menos del 40%, si por ejemplo esa línea me hubiera dado flotante, yo le dejaría bueno, a esos dos. En este caso no le voy a hacer nada porque me dio muy bien. Esto. Pero si me da flotante, yo empiezo a limpiar para ver qué hago. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, yo le doy clic derecho y entonces me aparece Windows incluir o Windows excluir. Entonces, por ejemplo, yo puedo darle eso. Y al ponerlo blanco, ya lo estoy excluyendo de mi procesamiento. ¿Sí? Ahora, yo puedo excluirle, por ejemplo, partes. Por ejemplo, esto es una parte que yo podría decir ruidosa. Lo voy a quitar esto. Y ahí lo excluyo. Y de pronto me puede mejorar mi procesamiento. Entonces yo hago ese tipo de movimientos y vuelvo y le doy procesar y analizo si me mejoró la precisión. Y a veces las líneas que estaban flotantes se convierten en filas. ¿Vale? Ahora, Seleccionenlo. una desventaja que puede llegar a tener este programa con respecto al Infinity, por ejemplo, es la capacidad de procesar multiconstelación. Ustedes van a notar la diferencia tan grande cuando uno procesa datos con una herramienta que solamente tiene en cuenta GPS y GLONASS. Cuando uno procesa con una herramienta que tiene GPS, GLONASS, Galileo, todos, generalmente la que es multiconstelación te va a dar mejores resultados. ¿Sí? Porque tiene más observaciones. Entonces, de esta manera nosotros podemos corregir, digamos, observaciones que tengan ruido o que me hayan dado flotante por cosas que, digamos, sean manejables de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, satélites ruidosos, satélites con menos del 40% de cobertura. Normalmente, otra recomendación que le dan a uno es eliminar inicio y fin de observación. Pero tiene que quedar en blanco. Esto de eliminar inicio y fin de observaciones, se lo recomiendo que lo hagan sobre todo cuando vayan a procesar trabajos de fotocontrol. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno hace fotocontroles para imágenes ya existentes, por ejemplo, uno hace fotocontrol de un techo. Y entonces, uno lo que hace es subir el receptor, por ejemplo, hasta cierta altura que necesita para que coincida con el punto de control o lo que sea. Pero el botón de encendido del receptor lo tiene que oprimir desde acá abajo, en algunos casos, ¿sí? Cuando no tiene uno el controlador desde acá.
Entonces a veces uno prendía el receptor y empezaba a tomar datos, pero uno lo estaba subiendo en ese momento. ¿Sí? Entonces, por eso uno recortaba inicios y finales. Ahora con los controladores que tenemos en equipos, no es tan necesario, pero lo tengan en cuenta porque a veces llegan unas empresas que tienen equipos no tenemos. ¿Vale? Bueno, cualquier inquietud que tengan, repito, me lo dicen y la miramos. Ese reporte es un archivo PDF común y corriente que habla normalmente